Este caso, por ejemplo, paralizó el internet norteamericano cuando un acusado decidió convertirse en atleta olímpico en pleno tribunal de Las Vegas. Deobra Redden estaba intentando convencer a la jueza Mary Kay Holtus de que era un hombre nuevo y que no merecía volver a la cárcel después de haber atacado a un hombre con un bate de béisbol. Solo que el historial delictivo del sujeto estaba tan manchado con robos y agresiones que la jueza no se tragó el cuento y le denegó la libertad condicional. Y fue en ese momento Mírenle la cara. Mírenle la cara a esta señora. ¿Y este qué? ¿Este loco qué va a hacer? cuando decidió atacar. Fue un caos total. Le soltó Y la agarró. Le cayó encima. un puñetazo a la jueza y hasta le arrancó mechones de pelo, mientras los de seguridad intentaban contener al tío que estaba desatado, mandando incluso a un agente al hospital con una flecha en la cabeza y el hombro dislocado. Pocos días después, el agresor tuvo que volver al mismo tribunal para escuchar la sentencia final de la jueza, que estaba bien, y esta vez el colgado iba totalmente encadenado, usando una máscara para no morder ni escupir a nadie. Así es que tiene que ir ese loco. Por gracioso. En 2021, Sidney Newsom estaba en un tribunal de Mississippi respondiendo por una acusación de violencia de género. Al principio hasta parecía estar de buen humor, pero el ambiente se tensó de un segundo a otro cuando empezó a discutir con el juez Aubrey Rimes. Harto de la discusión, el juez le ordenó a los guardias que lo sacaran de la sala y fue ahí cuando el acusado perdió los papeles por completo. No, quieto. Incluso esposado, logró coger un montón de documentos y tirárselos al magistrado, luego cogió un teléfono y lo lanzó con todas sus fuerzas. Lo que el agresor no se esperaba es que el juez Rimes no se iban a andar con chiquitas. El magistrado salió de detrás del estrado e inmovilizó a Sidney encima de una mesa hasta que llegaron los refuerzos para llevárselo. Newsom acabó ganándose 48 horas extra de calabozo por desacato, además de los nuevos cargos por el ataque. Por su parte, el juez solo esperó a que limpiaran el desastre de la mesa y volvió a currar como si no hubiera pasado nada. Lo mejor es la cara del resto de presos flipando con la Arriba el gigajuez y se relaja y después de someterlo. audacia de su compañero. Esos son los jueces que necesitamos. Christopher Thiel estaba en un tribunal de Seattle respondiendo por un delito muy grave. Había atacado a una mujer en el baño de un concesionario. Durante una vista para determinar si estaba en sus cabales para ser juzgado, el ambiente que acaba que se pegó. Se le fueron todas las mejillas. parecía tranquilo, hasta que el acusado decidió pagarlo con quien estaba allí precisamente para ayudarle. Sin ningún motivo aparente, el zumbado le pegó un puñetazo en la cara a su propio abogado. Véalo. Ve este loco. Fue un susto de los grandes, pero los guardias lograron inmovilizar al nerviosito enseguida. Él debió de ver que no tenía escapatoria y quiso echarle la culpa al abogado, que no se hizo daño grave, pero que obviamente, después de eso, pidió retirarse del caso al momento. En la siguiente vista, la justicia no quiso jugársela y Christopher Thiel apareció atado a una silla de ruedas, totalmente inmovilizado con correas de cuero. Que lo defienda su madre. Al final le cayeron 8 años y medio de cárcel y tuvo suerte de que el abogado no le denunciara después del puñetazo. Ya sé que en este caso no fue un ataque a un juez, pero la osadía fue tanta que decidí meterlo en el vídeo. Cuela. Un chaval de 20 años llamado Jordan Rhodes transformó un tribunal en una auténtica zona de guerra. Estaba ante la jueza por saltarse la condicional, pero cuando escuchó que tendría que chuparse un año en la cárcel, se rebotó. Guerra de sillas. Todo empezó cuando Rhodes se puso a insultar a la jueza, que no se quedó callada y le cascó 90 días más de condena por desacato. Fue lo que le faltaba para que se le cruzaran los cables del todo. El acusado simplemente empezó a lanzar sillas hacia el estrado. La primera casi le da de lleno al fiscal y la segunda voló directa a la mesa de la secretaria. Después del follón, salió de la sala por su propio pie y se entregó tranquilamente a los guardias en el pasillo. Pero la bromita le salió muy cara y su sentencia pasó de 1 a 6 años de cárcel. Vamos, que mejor se hubiera quedado calladito. Se la dejaron barata. A un fiscal, a un juez tirándole sillas. Buzz Webb es el típico delincuente que parece sacado de una peli de miedo. El tío ya tenía un historial kilométrico, pero lo que hizo en el tribunal logró dejar a todo el mundo a cuadros.
Mientras la jueza Vanessa Miren Dixon este explicaba que loco. se retiraba del caso porque conocía a las víctimas, Webb simplemente le lanzó un escupitajo directo a la cara. Y la chulería no se quedó ahí. Mientras esperaba el juicio, lideró un motín en la cárcel y aún habiéndose llevado unos cuantos tiros de pelotas de goma, el tío logró arrancar un teléfono público de metal de la pared y tirárselo con todas sus ganas a un funcionario de prisiones. Loco, loco, loco. Después de más sesiones moviditas, acabó confesando el asesinato de una exnovia para librarse de la inyección letal y años después fue condenado. Pero el detalle más bizarro de esta historia apareció en su último juicio cuando apareció con un tatuaje muy siniestro en la cabeza. Era literalmente una lista de objetivos con los nombres de los jueces, fiscales y policías que habían trabajado en sus casos. Y al lado ponía matar a estas ratas. ¿Te lo puedes creer? Pero no sé si va a poder cumplir sus promesas porque le ha caído cadena perpetua. Así que, a no ser que se fugue, esa lista negra se va a quedar ahí para siempre sin tener ningún nombre tachado. En la calva se quedará. En el Tribunal de Familia de Kentucky, Melissa Hardwick estaba en una vista por violencia doméstica. Su exmarido le estaba contando al juez por qué necesitaba una orden de alejamiento, pero la mujer no aguantó escuchar las acusaciones y empezó a interrumpir todo el rato, plantándole cara hasta a las autoridades. Señora, cállese. La jueza le avisó de que si no paraba de montar el número la iban a detener por desacato, pero Melissa siguió gritando. Y ella sigue y sigue. Y cuando la magistrada le dio 10 días de calabozo para que aprendiera a comportarse, la mujer perdió los papeles por completo. ¡No! Quieta ahí. Aún inmovilizada en el suelo, siguió pegando berridos, amenazando de muerte y resistiéndose a los policías. Ya la iba a mechonear. El plan de demostrar que no era una persona peligrosa se fue al garete en menos de 2 minutos de vista, demostrando que el exmarido tenía toda la razón al querer estar lejos de la loca esta. Al final se comió 120 días entre rejas por el arranque inicial, además de 5 años de condicional y la obligación de pasar por tratamiento psiquiátrico para controlar su agresividad. Ah, se la dejaron barata, barata. Yo no sé qué le pasa a los jueces. Hay algunos delincuentes que dan más miedo que otros y necesitan ser inmovilizados antes incluso de empezar el juicio, pero hay algunos que aún así sorprenden. ¿Qué? Juan Rodríguez, en Miami, no parecía que fuera a ser tan violento con las palabras, pero cuando tuvo la oportunidad amenazó a la jueza de todas las formas posibles. Si no me deja ir la voy a matar, ¿entiende? Se le desalinearon las percepciones. Ya estaba respondiendo por intento de asesinato después de apuñalar a una enfermera en un centro de salud mental y en el tribunal decidió que la mejor estrategia era decir que si no lo soltaban iba a matar a la jueza, una estrategia de defensa que no hay por dónde cogerla. El motivo de tanta prisa y agresividad, te lo creas o no, pero el tío estaba cabreado porque la vista se estaba alargando y se iba a perder la cena del Año Nuevo judío y ahí se puso nerviosito. ¿Cómo te Y ahí se la perdió. quedas? Juan siguió jurando que le quitaría la vida a la magistrada mientras se quejaba de que tenía hambre, pero ella no se dejó intimidar, ni siquiera le cambió el tono de voz. Con toda la calma del mundo, le denegó la fianza, le mandó al trullo y le aseguró que la única cena que iba a acatar ese día sería la comida de la propia cárcel. Ahí tiene. Ahora en Australia, un Ahí delincuente tiene. llamado Daniel Nicholson decidió que la mejor manera de enfrentarse al juez era bajo los efectos de las drogas. El tío fue a la vista con un ciego que no se tenía en pie. Ya estaba metido en líos por quemar coches y robar motos, pero el verdadero espectáculo de los horrores empezó cuando se dio cuenta de que no le iban a dar la libertad condicional, y cuando escuchó el no, el sujeto se volvió incontrolable. Ay, se puso nervioso. No, no, déjenme, déjenme. Y al suelo.
Saltó la mampara de cristal del tribunal como si fuera una carrera de obstáculos y se lanzó a por cualquiera que estuviera en su camino, todo esto mientras su familia, incluyendo a su mujer y a un bebé, miraban todo el percal. En medio del jaleo, Nicholson logró la hazaña de romperle el pie a un guardia y la mandíbula a otro antes de ser finalmente contenido por un enjambre de agentes. Lo que iba a ser una vista de rutina se convirtió en una escena de pressing catch y al final, su intento desesperado de a saber qué solo sirvió para sumarle otros 20 meses a su condena por agresión y resistencia a la autoridad. 20 meses nomás. No, ¿qué son esas condenas allá? Muy suaves. David Paradiso ya había dejado claro que no tenía límites cuando asesinó a su novia en el asiento de atrás de un coche que conducía su propia madre, pero en 2009, durante el juicio en California, el fiscal le preguntó el motivo del crimen y el acusado soltó con la mayor frialdad del mundo que simplemente se lo merecía. La declaración indignó a todos los presentes, pero cuando la jueza Cinda Fox interrumpe la sesión para intentar calmar los ánimos, el hombre saltó desde el banquillo hacia su señoría, dándole varios golpes con un objeto punzante que había logrado colar en la sala escondido en una rodillera. El ataque fue tan brutal y repentino que el investigador principal del caso tuvo que actuar por instinto. Sacó su arma y le pegó un tiro al acusado allí mismo, delante de todos. Paradiso murió tieso en el suelo del tribunal mientras la jueza fue sacada en camilla con heridas en el brazo, pero se recuperó bien.